una aclaración sobre algo. ¿Cómo? Sí, adelante. Sí, quería, en el primer informe o resumen, bueno, me lié un poco. Sí, Me lié primero un poco sobre el resumen y el informe. Como antes era informe, cuando pusiste ese resumen y informe otra vez, digo, o sea, me lié, pero después lo entendí. mm, Entendí que el informe era la lectura y el resumen lo que habíamos entendido. Pero dentro de la lectura que hicimos, te lo puse también en el informe, había algo que quería que si me lo podías aclarar porque no llegué a entenderlo, no llegué a entenderlo. Había sí, una parte, a ver si lo encuentro, lo puse en el informe, lo subrayé en el informe. Mm, ok. Eh, Había una parte que decía que si usted, la Biblia se convierte palabra de Dios si afecta, espera, voy a empezar desde arriba. La Biblia se convierte, ¿dónde está? Si usted lee, si dime en qué usted página al leer un estás. pasaje, este es mi resumen, pero yo creo que es la página eh, sobre, a ver, pu, pu, Bueno, a ver si me he si liado. quieres ya lo miramos en algún otro momento, ¿vale? Lo único que Ujú. sí te Ok. decía en la nota que te envié era pues eso, que Ujú, no hay que confundirse con cuando estamos pidiendo eh, el resumen doctrinal, estamos pidiendo esas 2 hojas. eh, Escribiste ujú, demasiado. No sé si es que estabas inspirada en ese momento o qué pasó, pero en cualquier caso, con 2 hojas está bien. Si quieres pasarte un poco porque estás muy entusiasmada, 2 hojas y media, pero tanta cantidad de hojas no es normal. No es normal, entre otras cosas, porque tampoco sobra el tiempo y entonces nos da la impresión de que has tirado de copiar, cortar y pegar y esa no es la dinámica que esperamos. Entonces, por eso te decía, por un lado eso y por otro lado, hola Fabiola, y ya que está Fabiola aquí también, pues lo que os decía era que no hay que confundirse. Una cosa es el informe de lo que se ha leído. Y en el informe de lo que se ha leído no hay que poner, no es el resumen de los libros de texto ni nada de eso. Es solamente poner en su apartado, poner el porcentaje de lo que se ha leído, nada más. Y después en el resumen, sí, el resumen sería, pues eso, un resumen doctrinal, tal como en la programación dice, el resumen, digamos, de lo que vosotros en vuestro, tanto en los libros de texto como lo que se ha dicho en clase, como otras lecturas que hayáis tenido en libros a vuestro alrededor, pues vais a hacer vuestro resumen con vuestras propias palabras y eso sería lo que estamos pidiendo cada semana de cada tema, ¿vale? Entonces, y con eso, pues solamente con 2 páginas era lo que pedimos, o sea que no necesariamente tiene que haber más. Sí, el último trabajo, que ya no será un resumen, que será un trabajo final, ese sí tendrá de 8 a 9 páginas. Sí, adelante, sí, Consuelo. en una de las clases que ya habíamos tomado, yo creo que eran el segundo, la segun- el segundo o el tercero. Me pasó algo. Hice un resumen de 2 páginas, de 2 páginas de la lectura que había hecho, de lo que yo había entendido de la lectura, de lo que yo había captado, y el profesor me dijo que no era suficiente, o sea, y me quedé, que no había resaltado no sé qué, lo otro, No, y me no quedé un sé, poco, no sé exactamente a qué se refería el profesor,
pero por eso siempre decimos el detalle de siempre leer eh, concienzudamente la programación para saber lo que esperamos cada uno. Entonces, en esta ocasión, cuando hablamos de un resumen doctrinal, en este caso como el que hemos hecho la semana pasada y como el que vamos a hacer esta semana, es un resumen doctrinal, es cuál es la percepción, tu conclusión, etcétera, etcétera, en base a lo que hemos estudiado y aprendido en cuanto a la Biblia, en cuanto a los libros de texto, los apuntes del profesor y cualquier otro libro. Entonces, en base a todo eso, tú has llegado a una conclusión, y sobre eso tú basas o basáis esa, digamos, escribir esas 2 páginas. Eso es lo que pedimos. Yo no sé en esta ocasión, como tú dices, el profesor si a lo mejor había solicitado otra cosa y a lo mejor tú te confundirías, no lo sé. Pero en este caso, de nuevo, insisto, serían 2 páginas de un resumen con vuestras propias palabras en base a todo lo que se ha aprendido en esa semana, el tema que nos ha llevado, ¿vale? Entonces, de nuevo, con 2 páginas es suficiente y bueno, y es llevadero para hacerlo cada semana. Y otra cosa muy diferente, de nuevo, Perfecto. será el trabajo final, que sí será un poco más amplio y tendréis que tener también, si cabe, más cuidado, ¿eh? Algunos estáis poniendo, como es debido, las notas a pie de página, si estáis tomando referencias a algún otro libro, alguna otra, pues tomar la referencia. A veces hay datos históricos de fechas y tal, que evidentemente no se la habéis inventado. Entonces, si Mm. eso es así, o como no es así, como no Esta se es lo mi habéis clase. inventado y lo habéis sacado de algún otro sitio, entonces lo suyo, lo honesto, lo correcto es esa información, después poner una nota abajo al pie de página para decir, bueno, este dato de esta fecha o de este no sé qué o de esta, o sea, ha dicho fulano de tal o lo he sacado de tal libro o lo que sea, ¿vale? Entonces, a propósito del trabajo final, ¿tenéis alguno escogido ya de qué queréis escribir de ese trabajo final o todavía no? Todavía, yo todavía. Todavía no. Bueno, no Yo tardar mucho, todavía no me ha dado tiempo, no me acordaba. no tardar mucho, más que Vale, nada por eso, no pasa nada, pero más que nada por que también vosotros vayáis cogiendo onda de todo lo que se va diciendo y ir de alguna manera tomando nota para vuestro trabajo final, que será más amplio y requerirá más tiempo de estudio y tal. Y entonces, si vais avanzado algo de lo que se vaya diciendo cada semana, pues eso que se ahorráis o que tenéis apuntado. Pero claro, todo eso es posible si solamente se tiene ya la idea de qué es lo que se quiere escribir. ¿Vale? ok. Muy bien. ¿Alguna cosita más antes de comenzar? Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a comenzar y vamos a pedirle al Señor que nos guíe en este tiempo. ¿Vale? Soberano Señor, muchas gracias de nuevo por cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor. El tiempo, Señor, que podemos disponer. De nuevo, una inversión de tiempo hermosa, Señor, en conocer tu palabra, Señor. Danos entendimiento, danos sensibilidad ante ellas. Que tu palabra corre y sea glorificada en nuestras vidas. Y ayúdanos, Señor, a poder tratar todo este tiempo, Señor, y que tú seas el centro, Señor, y que tu palabra, de nuevo, sea ese cimiento inamovible en lo cual basemos todas nuestras expectativas y todo lo que realmente estamos estudiando. De nuevo, muchas gracias, Señor. Bendícenos y guárdanos. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a compartir, que compartimos. Esto está bien. Compartido ahí. Muy bien. Muy bien. Bueno, entonces ya la semana pasada estuvimos hablando de lo que es todo lo que servía un poco de introducción a este gran y majestuoso tema de las escrituras, de la bibliología. Y la semana pasada estuvimos hablando de todo lo que tiene que ver con la naturaleza de las escrituras. Y
Bueno, ya vimos en este caso, a propósito de esa pregunta inquisidora de Zofar a su amigo Job, pero añadiendo esa verdad, como decíamos nosotros, que era imposible, por decirlo de alguna manera, y era lo que le trataba de decir a Job, de llegar a la perfección del Todopoderoso, de entenderlo, de entenderlo. Y con eso lo que decíamos era que el gran problema que confrontamos en todos nuestros esfuerzos por comprender a Dios radica en esa gran margen, por decirlo así, en que el hombre finito no puede comprender a Dios infinito. Entonces, hoy lo que vemos realmente es la revelación. La revelación y por qué es necesaria precisamente esa revelación. Los sentidos del hombre, por muy maravilloso que hayan sido dotados por Dios, y Dios nos creó a su imagen, a su semejanza, con una belleza en todos los sentidos, no estoy hablando del aspecto físico, sino de la propia naturaleza del hombre en cuanto a sus sentidos, pero a pesar de eso, el pecado arruinó, como bien sabéis, todo eso. Y los sentidos del hombre, por muy maravillosos que son incapaces de llegar más allá de lo que vemos y palpamos prácticamente. El primer hombre tenía la posibilidad de pasear con Dios por el huerto del Edén. Hoy nosotros y después del pecado es toda esa libertad, digamos, esa capacidad, pues fue totalmente, abruptamente cortada. Entonces, no podemos abarcar nada más que lo que vemos, lo que oímos, lo que tocamos. Y eso significa que para que sepamos algo sobre Dios, pues Él tiene que tomar, como dijimos la semana pasada, la iniciativa y decirnos. Nunca podríamos conocer a Dios si Él no nos hablara. Y de eso consiste lo que es la revelación. Él se ha revelado. Y como leemos aquí en nuestro texto que ponemos ahí, es un texto que viene a ser la base, una base importante de todo lo que queremos decir a lo largo de toda esta semana y una base importante de por qué Dios se ha revelado y de qué forma Él se ha revelado. Y el escritor de Hebreos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, de nuevo, no podríamos saber nada de Dios si Él no nos habla. Por eso, el escritor del antiguo, en este caso de Hebreo, nos recuerda, y lógicamente se está refiriendo a todo lo que se ha dicho ya, por lo tanto se refiere al Antiguo Testamento, nos recuerda que Dios ha hablado a lo largo de todo el Antiguo Testamento, hasta ese momento Dios había hablado. Y indiscutiblemente el conocimiento de Dios es deseable. Eh, Dios colocó, como bien dice Salomón en Eclesiastés, Dios colocó eternidad en el corazón del ser humano. Y eso le hace desear esa eternidad. Y por lo tanto, el conocimiento de Dios es deseable. Las ansias religiosas de la humanidad, eh, a excepción de algún ateo, y tampoco, porque muchísimos ateos tienen a digamos, a sus creencias como una auténtica religión también, lo cierto es que hay un deseo de conocer a Dios. Lo que pasa es que, de nuevo, el pecado ha distorsionado gravemente ese deseo de conocer la realidad, de dónde venimos, hacia dónde vamos y de conocer a nuestro Creador. Entonces, ante la pregunta sería, ¿es posible conocerle? Bueno, la Escritura afirma dos hechos importantes. Primero, que Dios es incomprensible. Y en segundo lugar, que a pesar de eso, hay posibilidad de conocerle. Entonces, decir que Dios es incomprensible es afirmar que la mente no puede captar el conocimiento de Dios. Y decir, a su vez, que es conocible es declarar que se le puede conocer.
Puede parecer esto un contrasentido, pero nada más lejos de la realidad, porque Él se ha movilizado, ha tomado la iniciativa precisamente para darse a conocer. Entonces, las dos cosas son verdad, aunque ninguna de las dos se puede decir que sería en un sentido absoluto. Esas dos verdades se afirman en la Escritura. Por ejemplo, en Job, capítulo 11, versículo 7, cuando habla de la incomprensibilidad de Dios, y era lo que estuvimos diciendo la semana pasada en cuanto a la pregunta de Job, de Zofar, ¿descubrirás los secretos de Dios? ¿Llegarás a su perfección? Por otro lado, también Isaías, en el capítulo 40, versículo 18, Dios dice a través de Isaías, ¿a qué pues me haréis semejante? ¿O qué imagen le compondréis a Dios? Y por otro lado, aparte de esa incomprensibilidad, por otro lado, el propósito de Dios es que lo conozcamos. Y también la Escritura nos lleva de la mano a esa posibilidad de conocerlo. Por ejemplo, en Juan capítulo 14, versículo 7, el Señor dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Qué cosa, ¿verdad? Y está hablando el hombre, el Dios hombre, Jesucristo. También en el capítulo 17 de Juan dice, y esta es la vida eterna en su oración del Señor con el Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. También Juan, en su primera carta, capítulo 5, versículo 20, él dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos, dice Juan, en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que Dios es incomprensible, sí, pero ¿podemos llegar a conocerlo? Sí. Y de hecho, ese es el propósito de Dios, que le conozcamos todo, lógicamente, en la medida de lo que Él ha revelado en cuanto a sí mismo. Entonces, en este sentido, decir que la revelación es la acción y el efecto de correr el velo, de descorrer el velo que encubre algo que está oculto y que por lo tanto es desconocido. Solo Dios puede revelar los misterios de su ser. Solo Dios puede revelar los misterios de quién es, de sus obras. Un versículo bastante conocido para nosotros, debiera de serlo al menos, es cuáles son las limitaciones del conocimiento y de quién es el que realmente otorga esa capacidad de conocer. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. ¿Para qué? Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Así que Dios ha revelado de sí mismo lo que quiere que nosotros realmente conozcamos. Y si realmente Dios ha revelado algo en cuanto a sí mismo, es, digamos, la limitación, por decirlo así, nuestra, está en basarnos en lo que Dios ha revelado, ni más ni menos, ni más. En el libro de Amós, en el capítulo 3, versículo 7, y de nuevo todo esto es Antiguo Testamento, dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Ahí está hablando, digamos, de juicio, juicio que va a venir en cuanto a la desobediencia siempre tiene un pago, la desobediencia. Y Amós dice que el Señor no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. O sea, dicho de otra manera, el juicio del Señor viene, pero en su gracia Él advierte, da a conocer en este contexto a su propio pueblo, lo da a conocer por adelantado a través de sus profetas, qué es lo que va a hacer. Y con eso no solamente hay posibilidad de arrepentirse y que Dios provea por medio de su gracia perdón y salvación, en cualquier caso hay siempre un conocimiento de lo que realmente Dios va a hacer y eso conviene lógicamente que
nosotros, todos nosotros, cualquier generación. Y por eso Dios ha hablado muchas veces de muchas maneras, etcétera, etcétera, para que cada una de esas generaciones a lo largo de los siglos entiendan cuáles son las limitaciones y cuál es el camino realmente para obedecer a Dios y estar en torno, digamos, a su verdad. Juan capítulo 1, versículo 18, versículo gran conocido también por nosotros. Dice Juan allí, a Dios nadie le vio. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que, de nuevo, conocimiento. Seguimos hablando y toda nuestra sesión tiene que ver con la revelación. Pues bien, Juan dice que aunque a Dios nadie le ha visto jamás, su Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por lo tanto, hacemos bien en atender lo que el Señor dijo en cuanto a su Padre y de qué manera eh, mm, encauzar todo nuestro interés, por decirlo así, de conocimiento en cuanto a lo que la palabra de Dios nos dice y enseña. Pablo dice en su primera carta, se lo dice a Timoteo, en el capítulo 6, que el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, cuál sea honra y el imperio sempiterno. Amén. Es inmortal, habita en luz inaccesible, que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, pero de nuevo Dios se ha revelado en última instancia, como dice el escritor de Hebreos, en la persona de su Hijo. Así que ese, por decirlo así, es el acotamiento en el cual nosotros podemos y debemos conocer a Dios. Cualquier otra búsqueda, por decirlo así, independiente de conocimiento acerca de Él, no solamente está destinada al fracaso, sino que trae perjuicios a veces graves para nosotros. Estamos hablando de adivinación, estamos hablando de intentar sortear todo lo que Dios realmente ha hecho para que lo conozcamos e intentar de buscar ese conocimiento por otras vías. Jeremías en ese sentido dice en el capítulo 23, versículo 28, el profeta que tuviera un sueño, dice, cuente ese sueño y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Y dice allí, dice el Señor, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿Cuál sería la diferencia entre la palabra de Dios y aquellos que hablan en nombre de, pero que no tienen nada que ver con Dios, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jeremías. Entonces, eh, en cuanto a la revelación, en la Biblia se usa casi exclusivamente en relación con Dios, porque Dios es el que revela, y de manera que cuando hablamos de revelación y todo lo que tiene que ver en el contexto de la Biblia, se convierte lógicamente en un término teológico que debe ser igualmente asumido y estudiado también. Entonces, ¿cómo se ha revelado Dios? Bueno, lo cierto es que dada la capacidad limitada del hombre, la revelación le llega de una manera paulatina, progresivamente, pero lo cierto es que en ninguna otra parte se nota tan categóricamente como en la Biblia la realidad de la revelación, a pesar de que el hombre es, como consecuencia de su pecado, torpe en entender las cosas de Dios. Entonces, no tanto en la forma de que imparte en cuanto a la realidad de la revelación, no tanto en la forma de impartimiento de conocimientos sobrenaturales o predicción detallada del futuro, aunque también aparece en la escritura esos fenómenos, pero lo cierto es que aparece en una consecución de hechos históricos que de nuevo van demostrando desde el principio la realidad de la actuación de Dios, el poder de Dios, la capacidad de Dios, del propósito de Dios en la vida de cada una de las generaciones por la cual pasa el libro, el Antiguo Testamento, desde Génesis, en este caso, hasta el final. Entonces, digamos que durante
cerca de 20 siglos se desarrolló la revelación antes de alcanzar su plenitud definitiva en la persona de Jesucristo. Él se convierte, como dice el escritor de Hebreo, en el revelador por excelencia. En el pasado Dios dio revelación por medio de sus profetas, pero en estos tiempos que comenzaron con la venida del Mesías, Dios pronunció el mensaje de redención por medio de su Hijo. Entonces, en este sentido, se puede decir que habla Dios a lo largo de todos estos siglos de, de existencia. Dios ha hablado, pero habla Dios también por medio de la naturaleza. Algo de esto vamos a decir después, pero lo cierto es que son muchos los que creen que sí. No sé qué pensáis vosotros. ¿Cuál es vuestra eh, interpretación en cuanto a lo que, a esa posibilidad de que dan muchos, de que la naturaleza puede hablar en cuanto acerca de Dios? Me gustaría oíros también a vosotros. Pues yo creo que sí. Pensando como en el diseño inteligente, la idea de que la creación tiene orden, tiene evidencia de que hay un creador detrás de eso que señala a un creador. Ujú, Eh, pero bueno, creo que con la revelación a través de la naturaleza no es suficiente para la salvación, mm, porque nos enseña que hay alguien más grande, más allá de nosotros, pero no necesariamente de cómo podemos salvarnos o estar salvo. ujú. Así es, lleva razón, porque a pesar de que son muchos los que creen que sí, y a veces un camino corto que quieren recorrer para no tener mayor responsabilidad que con aquello que les rodea. Pero lo cierto es que aunque muchos piensan que sí, que habla Dios mediante la naturaleza, lo cierto es que solo afirman, digamos, esa posibilidad, pero de una manera subjetiva, porque el hombre ya no tiene capacidad subjetiva para recibir, digamos, quién es Dios, qué quiere Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya esa posibilidad objetiva el hombre la perdió como consecuencia del pecado. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Que el creyente necesita necesita la revelación especial, del cual hablaremos también ahora, porque si no, no tendría conocimiento de qué es lo que realmente Dios pide de cada uno de nosotros. En muchos, bueno, hasta el día de hoy, de hecho, no hace falta irse a Medio Oriente ni nada de eso. Lo cierto es que hoy tenemos las cadenas de las muchísimas cientos que hay de cadenas de televisión y de radio y tal. Raro es como que a ciertas horas de la noche no haya un espacio, digamos, dirigido precisamente a todas las personas que tienen todas estas inquietudes en cuanto a las consultas de las deidades, en cuanto a la adivinación, en cuanto a la astrología. Bueno, lo cierto es que, y ahí están, ¿no? Porque muchos piensan igualmente, era lo que decíamos antes, que quizás podemos tener respuestas de Dios por medio de todo este tipo de, digamos, de adivinación, de astrología, etcétera, etcétera. Pero de nuevo, nada más lejos de la realidad. También las teofanías, la angelofanía, las visiones. Bueno, hablaremos un poco en ese sentido también. Entonces, ¿qué es lo que ha revelado Dios? Bueno, el propósito de la revelación no es satisfacer ni mucho menos la curiosidad. No es satisfacer la curiosidad humana, a pesar de que esa curiosidad es amplia, pero no es el propósito de la revelación satisfacerla, ¿no? En cuanto a la cosmología, en cuanto al futuro, en cuanto a la realidad de la que no vemos. Pero lo cierto es que además Dios revela el significado de los acontecimientos, digamos, vividos por su pueblo, interpretándolos como siempre oportunidades de salvación y
todo siempre dentro de un plan establecido por Dios. Lo cierto es que la revelación divina que registra todo el Antiguo Testamento fue comunicada en dos formas principales. Fue, digamos, en cuanto a obras poderosas, en cuanto a palabras proféticas también. Y se puede decir que tanto las palabras proféticas como las obras poderosas están estrechamente ligadas. Bueno, quizás sería indisoluble, por decirlo de alguna manera. Entonces, el hecho de que eh, a través de esas obras poderosas, de esas palabras proféticas, el Señor manifestó obras de misericordia, de juicio, de las cuales en el caso de Israel, Él se hizo a conocer a su pueblo, a ese pueblo que Él había elegido, y que no habrían podido llevar su mensaje apropiado si los profetas no se la hubiesen interpretado, o sea, los portavoces de Dios eh, no hubiesen interpretado para ellos qué era lo que realmente quería decir Dios cuando Él comunicaba su palabra. Por ejemplo, el caso del Éxodo no había tenido digamos, un significado perdurable para los israelitas si Moisés no les hubiera dicho que esos hechos de Dios que ellos estaban siendo partícipes, que en esos hechos de Dios, en esos hechos que se estaban produciendo, el Dios de sus padres estaba actuando para liberarlos. Y todo de acuerdo a sus antiguas promesas para que ellos pudieran ser su pueblo y él pudiera ser su Dios. De manera que Moisés todo lo que Dios le revelaba, les decía, él se lo transmitía al pueblo. Él se lo transmitía al pueblo para que el pueblo pudiera entender la realidad de lo que realmente Dios esperaba de ellos y por qué Dios estaba actuando de esa manera y por qué Dios eligió ese pueblo, etcétera, etcétera. Entonces, la importancia de la revelación es una importancia alta, tiene una importancia que se nos antoja realmente necesaria, la necesitamos como el aire que respiramos. La doctrina de la escritura y la revelación es singularmente importante porque prepara el terreno para cualquier cosa que queramos decir en todo lo que tiene que ver en el campo de la teología. Si podemos decir algo en cuanto a Dios, si podemos decir algo en cuanto a sus propósitos, si podemos decir algo en cuanto al mundo futuro, si podemos decir algo en qué es lo que nos espera al ser humano cuando parta de este mundo, incluso por qué vive, por qué muere, etcétera, etcétera, es porque Dios lo ha revelado y todo está dentro de todo ese compendio que nosotros llamamos la Biblia. La realidad de Dios es que solo puede ser conocido de nuevo si se toma la iniciativa a Él, en primer lugar, para que le conozcamos. Y de hecho, como bien retomamos de nuevo las palabras del escritor de Hebreos, Dios ha elegido darse a conocer a nosotros de muchas maneras y la forma más general es a través de la revelación general, de la cual Pablo habla en el capítulo 1 de Romanos, y por supuesto también de esa revelación especial de la cual hablaremos también. Entonces, para que Dios se dé a conocer de una manera verdaderamente concreta, de forma que se le pudiera distinguir de los demás dioses en minúscula, de los ídolos, necesitamos esa revelación especial. La necesitamos. ¿Cuál es la importancia de nuevo de la revelación? Bueno, si el Dios verdadero es el Dios de la Biblia, entonces no debemos imaginar que podemos conocerle eh, al subir hasta el cielo con nuestra razón y bajar a lo profundo de nuestra experiencia. No sé si recordáis, no sé si recordáis a Yuri Gagarin. Yuri Gagarin fue el primer astronauta ruso soviético, el primer astronauta que salió al espacio y pudo hacer una órbita completa a la Tierra. Creo que duró 2 horas, pero fue el primero.
Y bueno, y él dice, he dado la vuelta a la tierra, fue una de sus famosas frases que él dijo cuando volvió. He rodeado la tierra y no he visto a Dios, dijo Yuri Gagarin. Eso fue en el año 1961. Lo cierto es que algunos piensan que sabemos acerca de Dios por medio de nuestra razón, deduciendo, especulando e incluso visualizando. Y si no vemos a Dios como la manera, como decía Yuri Gagarin, no lo he visto, pues sencillamente suponen que Dios no existe, es un invento de la religión, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cierto es que a Dios no le podemos conocer según nuestra iniciativa, a Dios no le podemos conocer según nuestros recursos, porque ni una cosa ni otra, ni la experiencia, ya sea emocional, ya sea mística, pues todo eso tiene algo en común. ¿Qué es? Pues que el conocimiento de Dios tiene su listón, por decirlo así, en el ser humano, en el ser humano. Y eso pues nunca llega a buen puerto. Y esos criterios resultan en ideas tan pintorescas, tan subjetivas como si le preguntamos a alguien, bueno, yo pienso que Dios es así, yo pienso que Dios es asado, yo siento incluso que Dios de esta manera, etcétera. Y todo eso basándose fundamentalmente en la razón o en la experiencia y la manera, por lo tanto, como nos podemos imaginar, la manera de concebir a Dios, pues puede cambiar de una persona a otra y de una manera, pues, bueno, exponencial, por decirlo de alguna manera. Entonces, no podemos conocer a Dios según nuestra iniciativa y nuestros recursos. Y lo cierto es que Dios, el Creador, es mucho más alto que nosotros, sus criaturas. De modo que necesitamos de nuevo que Él tome y lo ha hecho esa iniciativa para darse a conocer, de manera que nosotros podamos entender. A través de Isaías capítulo 55 leemos: como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esa es la verdadera distancia, por decirlo así, que el ser humano tiene que saber y que, por lo tanto, no hay distancia, por decirlo así, o no hay manera de recorrerla por nuestros propios. Entonces, la importancia de la revelación consiste en que Dios, por medio de su gracia, de su misericordia, se ha revelado. Él no tenía la obligación de hacerlo. Pero lo cierto es que en su gracia Él irrumpe en nuestra experiencia para revelarse. Su revelación es más que simplemente, por decirlo así, doctrinas comprendidas por nuestra razón. También tiene que ver con nosotros, es una revelación personal también. Él nos explica cómo es Él, cómo actúa en el mundo, cuál debe ser nuestra respuesta hacia Él. Y según la Biblia, la revelación de Dios son esas diversas maneras en las cuales Él se nos manifiesta. Entonces, resumiendo los datos bíblicos, en nuestra teología solemos hablar de dos clases de revelación. Y de esa manera el hombre queda arrinconado en el sentido, el ser humano, de que no hay escapatoria posible, como dice Pablo en Romanos capítulo 1, no hay excusa porque tanto de una manera o de otra el hombre conoce, debe conocer, si no toma una fuerza violenta contraria para evitarlo, puede conocer a Dios. Entonces, mm, Dios nos revela no solamente información acerca de sí mismo, sino que se revela a sí mismo. No es una fuerza impersonal. La revelación general es el testimonio sobre su carácter y las obras dado a todos los seres humanos indiscriminadamente a través del orden creado. Siempre.
Entonces, la revelación general es la creencia que brota naturalmente de la idea de que la humanidad fue hecha a imagen y semejanza de Dios y que la mente humana es, por lo tanto, capaz de verlo actuar en el orden del universo. Hasta ahí podemos decir que cubre toda, digamos, el espectro del ser humano. Puede llegar a eso. Y todo por medio de la revelación general. La Biblia da credibilidad a la creencia de que la revelación general es una revelación real de Dios. Y no solamente real, sino también precisa, concreta. Porque nos dice, por ejemplo, que podemos contemplar las estrellas, ver en ellas las leyes del universo y evidentemente no, eso no puede pasar desapercibido ante esa orden, ese orden, esa perfección, esa belleza, esa profundidad en todo lo que se ha hecho. El Salmo 19 es un salmo fantástico que habla de eso precisamente y de la propia palabra de Dios. Y allí leemos que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra a otro día, una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Dice, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y hablando lógicamente de lo que es toda la creación, que abarca absolutamente todo. En ellos puso tabernáculos para el sol, y este, como un esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo a otro, versículo 6, de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay, dice, que se esconda de su calor. Y según lo que está diciendo aquí el Salmo 19, según esta escritura, la existencia y el poder de Dios puede verse claramente, claramente, y estamos hablando de revelación general, se puede ver al observar el universo. El orden, la complejidad del universo, la maravilla de la creación, eso habla de la existencia de un creador que no solamente es poderoso, que ha podido hacer y puede hacer todo eso, sino además glorioso también. Es un creador glorioso. Entonces, la revelación general también se enseña en Romanos capítulo 1, versículo 20, otro gran texto en el cual dice Pablo que porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, dice Pablo, de modo que no tienen excusa. ¿Puede el ser humano conocer a Dios solamente en cuanto a la revelación general? La respuesta sería sí, con matices, lógicamente, pero lo que está diciendo Pablo, lo que dice el Salmo 19, tiene que ver solamente con la grandeza, con la gloria de Dios. El hombre puede verla. Y de modo similar también, al Salmo 19 que hemos estado viendo en Romanos capítulo 1:20, enseña eso, que el eterno poder, que la naturaleza de Dios son claramente visibles. Y no solamente visibles, también dice Pablo allí en Romanos 1, entendidas por medio de todo lo que realmente está hecho. No hay excusa para negar esos hechos, dice el apóstol Pablo. Los ateos suelen decir que no ven evidencia suficiente como para creer en Dios, pero lo cierto es que Pablo, eh, toda persona conoce a Dios. El versículo 21 dice que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. O sea, Dios es evidente ya en la creación. No es toda persona conoce a Dios por su propia creación, o conoce al menos en esa limitación, y ahora vamos a abundar en eso, conoce a Dios en cuanto a su poder creador, no en cuanto igual a su propósito, que eso ya lo veremos ahora,
pero lo cierto es que no hay ninguna excusa para el hombre natural para que pueda saber que hay un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. La revelación, por tanto, es la creación. En la creación deja al ser humano sin excusa delante de Dios. ¿Hay Dios? Sí, lo hay. Y a ese Dios que hay, que ha revelado todas estas cosas, tienes que conocer. Tristemente, muchas personas reprimen esa verdad. La reprimen, eh, reprimen esa verdad que ya saben acerca de Dios y se engañan a sí mismos. Y de nuevo Pablo lo dice en ese mismo contexto del capítulo 1 de Romanos. Dice que ni le dieron, habiendo conocido a Dios, no le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y eso llegó hasta el punto de hacer un callo, por decirlo así, en el corazón del ser humano. Dice que su necio corazón fue entenebrecido. Y esa es la realidad del hombre, esa es la realidad del ser humano. Entonces, en cuanto a la revelación general, decimos que es la revelación de Dios a todas las personas, en todo tiempo, en todo lugar, que revela que Dios existe y que Él es inteligente, poderoso y trascendente. Entonces, eh, con la escritura en mente, esta sería la definición de esa revelación general. Y es llamada revelación general por dos razones. Una razón es que dada su naturaleza, esa revelación se halla disponible para toda la humanidad en general. Y la otra razón es que esa revelación es que ella es la fuente solo de un conocimiento, de nuevo esa palabra lo define y lo acota, un conocimiento general acerca de Dios. Pero Dios es mucho más. Y por eso es necesario de buscar y qué es lo que realmente Dios dice de sí mismo. Y aquí nos vamos exclusivamente a lo que es la revelación especial. Entonces, en cuanto a la revelación general, es el testimonio de Dios sobre su carácter y las obras dado a todos los seres humanos indiscriminadamente a través del orden que ha creado. Y además de esa revelación que proviene de la creación que nos rodea, hay también, por decirlo así, un elemento de revelación general en el corazón de cada hombre. Romanos, Dios se ha encargado de eso. Antes decíamos al principio de Eclesiastés lo que decía el sabio Salomón en cuanto a que Dios ha colocado eternidad en el corazón de cada ser humano. Romanos capítulo 2, Pablo nos dice que incluso los gentiles que no tienen acceso a la revelación bíblica, dice, aún sin conocer la revelación bíblica, dice, conocen la ley de Dios y no solamente eso, sino que serán responsables de esa ley, del incumplimiento de esa ley. Dice Pablo, y lo dice exactamente, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Todo el mundo sabe lo que es bueno y lo que es malo. Todo el mundo sabe que robar es malo. Todo el mundo sabe que matar es malo. Todo el mundo sabe que todo. Sin embargo, todo eso que no forma parte, digamos, de la revelación especial, Dios se encarga de que cada ser humano tenga una conciencia correcta y una conciencia también correcta acerca de su responsabilidad cuando transgrede de todas esas leyes que, como dice Pablo, han sido escritas también en el corazón del ser humano. El problema es que sencillamente, como ya sabemos, todo eso, toda esa, eh, digamos, se tapa con arrogancia, se tapa con ese sentimiento de culpa que nos llevaría a buscar, como diría el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, a buscar ayuda para resolver eso,
Sencillamente la arrogancia, el orgullo del ser humano, pues impide que eso sea así, pero Dios ya colocó esa revelación, por decirlo así, en los corazones de cada persona. Y esto significa que en virtud del hecho de que somos creados a imagen de Dios, que no nos olvidemos de eso, imagen de Dios, sabemos, aunque sea instintivamente, que ciertos actos son buenos y otros son malos. Dios se ha encargado de eso. Entonces, este es el conocimiento innato de la ley moral, por decirlo de alguna manera, de la ley moral básica, de la cual Pablo está también eh, hablando en Romanos capítulo 1, en cuanto a que todo es conocido por el ser humano, en cuanto a lo que de Dios se conoce, se refiere realmente a eso. Entonces, el resultado, el resultado de esa revelación general es que todo adulto, por decirlo así, normal, tiene un conocimiento de Dios como creador, como soberano, como legislador, y también tiene un verdadero conocimiento, digamos, de su voluntad básica, por decirlo así, para sus criaturas. Porque si entendemos que robar es malo, si, en fin, toda esta serie de cosas, pues lo propio es que esa voluntad básica de Dios, en el momento que se transgrede, estaremos igualmente también entendiendo esa transgresión. eh, bueno, de hecho, Pablo también habla allí en Romanos de la propia autoridad que Dios ha puesto en el mundo precisamente para eso. Y las leyes en el mundo son un reflejo quizá pobre, pero en cualquier caso un reflejo de que las leyes están puestas precisamente para que sean cumplidas. Y la transgresión de esas leyes, pues supone un castigo, sea por la autoridad civil o sea también, en este caso, por la misma autoridad de Dios. Entonces, negar a Dios y despreciar su ley ante la revelación general es un caso de dureza de corazón, de obstinación y una suprensión, digamos, de la verdad conocida, tal y como dice Pablo allí en Romanos. Eh, Resumiendo, antes de pasar a la otra parte de la revelación especial, la Biblia, por lo tanto, enseña que por revelación divina transmitida en la creación, todo ser humano percibe los atributos de Dios y sabe de su responsabilidad a obedecerle. Entonces, hay, hay una, la única manera obstinada de hacer eso. El resultado es la necedad, dice Salmo 14, que es el necio quien dice en su corazón que no hay Dios. También Pablo, en Romanos capítulo 1, versículo 22, dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. De manera que la responsabilidad que tiene el ser humano de conocer a Dios y que esa referencia de conocimiento se le da a la propia naturaleza, negarla significa la necedad del ser humano. La revelación general ciertamente es un don maravilloso. Eh, digamos que incluso los cristianos deberíamos honrar y atesorar, pero ciertamente, como decía Olivia, tiene sus propias limitaciones. Porque es limitada la revelación general, es limitada en su forma porque no es una limitación verbal. Recordamos que decíamos que Moisés, de parte de Dios, lo que hacía era, bueno, no traducir, pero sí explicar al pueblo lo que Dios le había dicho a él. Necesitaba una explicación verbal de todo eso. Entonces, lo cierto es que la revelación general es limitada precisamente y lo es porque no es verbal y por lo tanto es menos precisa que la revelación que nos llega en forma de palabras. Es también limitada en su contenido porque nos habla del poder del creador, ciertamente, pero no nos dice que el creador es una trinidad, ¿eh? Tres personas en una misma naturaleza. Nos dice que debemos responder ante Dios
como nuestro legislador y juez, pero no nos dice que Él está dispuesto a manifestar su gracia a aquellos que han transgredido la ley, y ciertamente son todos y cada uno los que lo hemos hecho, pero no podemos estar seguros de que hay una disposición de parte de Dios para que nosotros podamos ser perdonados y aliviados de nuestra culpa y de nuestra carga de pecado. Entonces, esa es la realidad de la revelación general y también sus limitaciones. Algunos piensan de otra manera, algunos piensan que no hay nada en la revelación general acerca de la salvación, acerca del Salvador y acerca de cómo puede ser salvo un pecador. Y es cierto bueno, que en muchos de esos detalles no hay una, digamos, una evidencia en cuanto a eso, pero lo cierto es que la revelación general siempre será limitada en su efectividad y la razón es que el pecado ciega nuestra visión. El pecado ciega nuestra visión, endurece nuestro corazón hacia esa revelación que debía de ser nítida para nosotros y lo que hace es que el pecado eh, nos, digamos, estrangula, suprime el mensaje claro de la propia revelación general. Entonces, como pecadores, podemos confiar en ser objetivos en el ejercicio de nuestra intuición moral que se deriva de la ley escrita en nuestros corazones. Y, y el caso es que la propia revelación general tiene también una efectividad limitada porque el pecado, como acabamos de decir, ha corrompido el mundo natural, haciendo que ese mundo natural envíe señales contradictorias, porque, por ejemplo, Romanos dice, también Pablo en el capítulo 8, que la propia creación, la propia naturaleza, dice que será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Así que esa propia revelación también tiene esa efectividad limitada porque el pecado ha corrompido hasta el mundo natural y ese mundo natural clama por liberación, clama también por todas esas señales contradictorias que el pecado está produciendo, no solamente en el ser humano, sino en todo lo que le rodea. Entonces, la presencia de males naturales en el mundo, de lo cual cada día vemos más y más, tornados, enfermedades, virus, eh, parecen que de alguna manera testifican en este sentido de esa necesidad que tiene el mundo natural igualmente como el ser humano de ser realmente liberado. Y la revelación general es limitada en su efectividad porque no nos provee el conocimiento de Dios, como hemos dicho, como redentor, ni el conocimiento de la redención misma, siendo por lo tanto así incapaz de guiar a los pecadores a la salvación. Solamente hay, como Pablo diría allí en Gálatas, en este caso como incluso la ley escrita que solamente acusa al ser humano. ¿Eh? Y esto significa que aquellos que no tienen acceso a la revelación especial, aquellos que no leen la escritura, aquellos que no la creen, aquellos que no ven en esa revelación especial de la gracia de Dios, pues sencillamente no pueden ser salvos, porque no han creído en el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad, que le diría eh, el Señor a Nicodemo, Juan, capítulo 3. Entonces, este es el punto, digamos, importante del cual Pablo comienza toda esa profunda carta de Romanos. Y ese es el punto importante, el pecado del ser humano, que lo ha llenado todo, incluso no solamente a sí mismo, la propia naturaleza humana, sino también todo lo creado. Y ese es el punto que trata Pablo
a los primeros capítulos de Romanos, y esta es la razón por la cual la obra misionera es tan imperativa. Recordar el mandato del propio Señor Jesucristo, ir por todo el mundo. Y debemos de anunciar el evangelio de la gracia de Dios. El mundo está en un serio problema como consecuencia de su pecado, de su contaminación. Y no viendo como muchos hacen, muchas religiones orientales y tal, y bueno, y no solamente orientales, sino también todo eso ha traspasado fronteras y ha llegado a nuestro mundo occidental. Hay gente que se abrazan a un árbol y parece que dice que sienten una paz inmensa porque de alguna manera están teniendo un contacto con un igual y forma parte de su naturaleza y bueno, y cosas de ese tipo. Ese panteísmo en el cual todo es Dios y pues bueno, también eso inunda, por decirlo así. Y rechaza la verdadera necesidad que tiene el hombre de conocer al Dios vivo y verdadero. Y esa es la razón por la cual debemos predicar el Evangelio. Decir, mira, eso no salva. Salva solamente Jesucristo y eso ha sido posible porque por la gracia de Dios ha sido dado precisamente para nuestra salvación. Bien, entonces el alcance es contenido es solo el conocimiento de Dios, no solo, o sea, es solo el conocimiento, conocer que hay un Dios, pero no todo el conocimiento en general. Abarca todo el tiempo, todas las épocas, eh, hasta la más reciente, y así seguirá. La revelación general abarca todo eso. El testimonio es para todas las personas, y este sería un resumen, no solo para quienes tienen una determinada formación científica. Su contenido se adquiere mediante los sentidos, la percepción visual, no por medio de equipamientos o técnicas científicas. Todo el cuerpo de la revelación general, por decirlo así, estuvo disponible inmediatamente después de la creación y no se ha ido acumulando. En este sentido, no ha sido progresivo, como vamos a ver con la revelación especial. No se ha ido acumulando con el paso del tiempo y el progresivo acopio de conocimiento. Estaba ahí desde el principio y ahí se mantiene, y ahí se mantiene. Entonces, en este sentido, la Biblia nos permite hacer esas observaciones sobre la revelación general y por tanto las escrituras indican que el propósito de la revelación general en la naturaleza no debe extenderse más allá de lo que permite, digamos, la propia revelación especial, porque solo la revelación especial, la escritura, bueno, como ahora vamos a ver, es la que da, digamos, todos los detalles en cuanto a nuestra propia necesidad de y cómo resolver. Porque la revelación natural no nos va a dar más explicaciones de todo eso. No debemos forzar, por decirlo así, el hecho de que algunos quieren oír en un árbol, en una planta que le dice algo o en algún animalito para que haga y diga y con eso cree tener cubierto su necesidad, digamos, para tener paz interior, etcétera, etcétera, etcétera. No debemos extender, por decirlo así, ampliar la propia responsabilidad de la revelación general, porque hacerlo sería añadir algo a la escritura sin la autorización de Dios. De nuevo Pablo dice, ¿dónde está el sabio? Primera de Corintios capítulo 1, versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La revelación general no puede salvar. La revelación general coloca al hombre, por decirlo así, a los pies del caballo, porque habiendo conocido a Dios, no le han dado gloria a Dios. Entonces necesitamos saber cómo responder a esa necesidad.
y en ese sentido Dios nos ha dado todo lo que tiene que ver con la revelación especial. Entonces, hay otro tipo de revelación, como ya estamos viendo, y se ha dado en llamar revelación especial. Y se llama así porque se enfoca de una manera especial en el pueblo de Dios y se vincula con la gracia y la salvación. Y la salvación. Dios ha complementado, por decirlo así, la revelación general con una revelación más clara de sí mismo y lo ha hecho como Salvador de los pecadores a través de Jesucristo. Esta revelación manifestada en la historia y recogida o compendiada en las Escrituras y que abre la puerta de la salvación para los perdidos, suele recibir ese nombre de revelación especial o revelación específica, que por otro lado no va a ser comprensible por aquellos que no se someten o entienden la gracia de Dios, o dicho de otra manera, que han sido salvados por la gracia de Dios. Entonces, esa, esa revelación especial comprende la expresión verbal, porque Dios ha hablado, comprende la expresión verbal explícita de todo lo que nos dice la revelación general acerca de Dios y nos enseña a reconocer esa revelación en el orden de la naturaleza, en los sucesos de la historia, en la composición de los seres humanos, de manera que aprendamos a ver al mundo entero como lo que realmente es. De hecho, Calvino decía, en ese sentido, que el mundo era una especie de teatro de la gloria de Dios. Dios es el autor de todo, el autor del guión de toda esta obra magna del universo y de todo lo que está ocurriendo en la tierra con todos los seres humanos. Y todo tiene que ver, como diría Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante, para la gloria de Dios. Tiene que ver para la gloria de Dios. Entonces, entender eso, comprender que esta expresión verbal, lo que la Biblia nos dice y nos enseña, y hablaremos semanas sucesivas, cómo nos ha llegado a nosotros, porque eso es la palabra de Dios, el canon, cómo Dios ha inspirado, cómo Dios ha iluminado para que entendamos todo eso. Pero lo cierto es que todo eso comprende esa expresión y todo eso nos dice cuál es la revelación de Dios y de qué manera todo lo que la historia estamos viendo y pasar un año y otro y décadas y siglos, etcétera, etcétera, forma parte de lo que Dios ha establecido en cuanto a los designios del ser humano y que por lo tanto Dios debemos seguir viendo y así lo manifiesta la Escritura, a Dios como no solamente el creador de todas las cosas, sino también el sustentador y el que controla todas las cosas, puesto que es su creación, su mundo y nosotros igualmente somos su creación especial, ¿eh? A pesar de que el pecado haya corrompido lo que realmente somos y en cuanto al propósito que Dios tenía establecido para nosotros. Ahora bien, ¿por qué tenemos la revelación especial? La respuesta es muy simple, porque la necesitamos. La necesitamos. La revelación general es extensa y clara, pero lo cierto es que resulta necesario que Dios nos explique algunas cosas que no se manifiestan en la creación. ¿Cómo qué cosa? Bueno, si nos fijamos, por ejemplo, en la caída eh, en Adán y Eva, incluso antes de la caída, y Eva, ellos no experimentaron la misericordia de Dios, por la sencilla razón de que no era necesario. No habían pecado, no hacía falta el perdón ni la reconciliación, pero después del pecado, lo que se revela es lo que nos encontramos en esa revelación especial, y lo que nos encontramos ahí principalmente es el Evangelio.
esas buenas noticias de salvación. Entonces, la revelación especial es cómo Dios ha escogido revelarse a través de los medios milagrosos y esa revelación esa revelación especial cuando se revela a sí mismo directamente Dios, se sirve de esa revelación precisamente para decir todos los detalles que Él quiere que nosotros entendamos y que necesitamos entender, porque tiene que ver con nosotros, tiene que ver con la salvación. Por supuesto, tiene que ver con su, pero a nosotros nos surge entenderla para para nuestra propia salvación. Dios ha hecho esto, en cuanto a la revelación especial, Dios lo ha hecho a lo largo de la historia por medio de una intervención directa de parte de Dios. Dios también se ha movido en otras ocasiones a través de sueños y visiones. Por supuesto, la encarnación de Cristo y las escrituras. Entonces, todo eso podríamos decir que conforma lo que es toda la revelación especial que a lo largo de toda la historia del ser humano, Dios se ha revelado cuando tenía que decir algo especial a cada uno, aparte de lo que ya hemos visto suficientemente en cuanto a la propia naturaleza. Entonces, Dios, y aquí de nuevo tenemos que echar mano a lo que dice el autor de Hebreos, ha hablado de muchas maneras, muchas veces, en otro tiempo por los profetas, etcétera, etcétera. Pero después la última revelación ha sido Jesucristo y a través de él, digamos, las escrituras. Dios se ha revelado. Dios se ha revelado, ha intervenido directamente en varias ocasiones y formas a lo largo de la historia de la redención. Habló directamente a Adán en el huerto del Edén, se dirigió a la nación de Israel de forma audible en el Sinaí, habló personalmente con Moisés, confirmó su testimonio por medio de obras y señales y prodigios, como dice Deuteronomio 34. Así que Dios hizo milagros en momentos claves de la historia de la redención y todo para que fuese confirmado por aquellos que eran partícipes, por aquellos testigos, como cuando, por ejemplo, el Padre confirmó al Hijo en 3 ocasiones. Allí en el Evangelio de Mateo podemos encontrarlo y en el libro de Juan, en el capítulo 12. Entonces, la revelación especial, como hemos dicho, incluye la apariencia física de Dios, o sea, la propia persona de Jesucristo, la palabra escrita, y, bueno, y la revelación última, como hemos dicho, la persona de Jesucristo. La Biblia registra a Dios apareciendo en forma física muchas veces, lo hemos visto en Génesis, Dios hablando a su pueblo en sueños, en visiones. Ahí tenemos Ezequiel, Daniel, capítulos importantes para nosotros, Corintios capítulo 12. Y lo cierto es que eh, en cuanto a la última forma de la revelación especial, la persona de Jesucristo, eh, dice Juan, el capítulo 1, versículo 1, y ahí encontramos su importancia principal, que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era con Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, etcétera, etcétera. Entonces, el Dios creador asumió precisamente para convertirse no solamente en el mensajero, sino en el propio mensaje. El Dios creador asumió las limitaciones propias de la humanidad, dice Juan, y habitó entre nosotros hasta tal punto que le vimos su gloria. Y aunque generalmente no se lo conoció en su verdadera identidad, para muchos pasó desapercibido, aunque él una y otra vez, cuando llegó el tiempo de comenzar su ministerio, dijo quién era. Pero a pesar de todo eso, el Hijo reveló a los hombres la plenitud acerca de la persona de Dios. Y esa es la razón por la cual Pablo dice en Colosense, y se le conoce a él como, digamos, la imagen invisible de Dios. Y no solo eso, sino que también dice en Hebreos capítulo 1, versículo 3, la expresión exacta de
de su naturaleza, de la propia naturaleza de Dios. Jesús era una revelación perfecta de Dios a los hombres. Y esa revelación era realmente exacta, una revelación que representaba la identidad y el propio carácter de Dios. Y eso, como dice Juan, lo vimos, lo palpamos. Y eso es algo que realmente eh, mm, ha quedado constancia. Y esa es la razón por la cual la Biblia se hace tan importante, porque recoge todo eso y nos la presenta como la palabra final en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, la Biblia también es una autoridad, digamos, definitiva. La Biblia nos da esa función de toda esa revelación de Dios, es en esencia proclamar su gloria. Dice Pablo que ya que la sabiduría de Dios, lo leíamos antes, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, ¿eh? Agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Entonces, en ese sentido, la Biblia es también totalmente autoritativa, tiene autoridad final para nosotros y necesitamos, por lo tanto, la revelación especial para la salvación, mientras que el Verbo encarnado es una exacta personificación de Dios mismo, del divino creador. Las escrituras son una revelación especial de Dios a los hombres, ¿eh? De Dios a los hombres. La escritura es inconmovible, ese testimonio inconmovible escrito del Creador para sus criaturas, de una manera clara, específica. Fue redactado a lo largo de un periodo de más de 1500 años por 40 autores humanos, pero el resultado no fueron meros textos humanos, como ya hablaremos en su momento cuando hablemos de la inspiración de las escrituras, creo que en la próxima semana. Entonces, sino que fueron inspiradas palabras del propio Dios. David da fe allí en el Salmo 19 de eso. David da fe de la superioridad de esa revelación de la palabra de Dios, eh, enormemente superior a la revelación general. ¿Por qué? Porque las escrituras dan a entender, revelan al hombre la mente, la justicia, los caminos de Dios. Y no solamente eso, sino la forma en que puede agradar a Dios. Y es superior a la revelación general porque es específica, es verbal, es una revelación escrita de Dios por medio de sus apóstoles y sus profetas y es por tanto un testimonio permanente y establecido por un Dios inmutable que no cambia y por lo tanto no cambia tampoco para ninguno de nosotros nuestras propias necesidades y de qué manera Dios nos salva. Entonces, Dios nos ordena presentar el Evangelio como está escrito y de ahí la importancia que asumamos el cuerpo de todo lo que es la Biblia como la palabra autoritativa de Dios. No hay manera de que el ser humano, el hombre natural, pueda entender que necesita a Dios para corregir su pecado, para salvarse de la condenación, si no son identificados con la propia palabra de Dios, que es lo que encontramos en esta revelación especial. Entonces, para entender estas diferencias, digamos, cualitativas en cuanto a la palabra y esas diferencias funcionales entre esa revelación general y la especial, quizás, y a modo ya de resumen para ir terminando, tenemos que considerar, digamos, los contrastes entre la necesidad que tenemos de la revelación especial en contraste con la revelación general. En primer lugar,
por ejemplo, los agentes de la revelación general en la naturaleza, dice la propia escritura que perecerán, que perecerán. Mateo capítulo 24, por ejemplo, dice que el cielo y la tierra pasarán. Entonces están abocados a la destrucción. Segunda de Pedro nos dice de que los cielos y la tierra que conocemos hoy serán literalmente fundidos. Habrán cielo nuevo y cielo eterno. Entonces, el primer contraste es que todo lo que entendemos y estamos viendo de la revelación general va a perecer. Pero lo cierto, y ese es el gran contraste, que la palabra de Dios, la revelación especial, no pasará. Y no pasará porque es eterna. Y es eterna porque Dios ha puesto precisamente igualmente eternidad en su palabra, en sus promesas. Y dice el Salmo 119, versículo 89, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra, dice en los cielos. Isaías 40, versículo 8. Tenemos un versículo también famoso y reconocido por nosotros. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Mateo 24, versículo 35, y lo hemos leído ya, el cielo y la tierra pasarán. Marcos 13, versículo 31, igualmente. Y Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 25, dice que más la palabra del Señor permanece para siempre. Y añade que esa palabra es la que por el Evangelio dice os ha sido anunciada. Así que en primer lugar, esa gran diferencia entre la revelación general y la revelación especial es que una va a perecer, la otra no, la otra es eterna. En segundo lugar, la naturaleza como medio de la revelación general también fue maldita como consecuencia del pecado del hombre. Todo lo manchó, a todo abarcó su pecado, a todo abarcó las consecuencias de su pecado, de manera que la naturaleza también fue maldita por causa de la corrupción del hombre y por lo tanto sujeta también a a esa misma corrupción. Eh, Hemos leído ya también de pasada, aunque ya sabemos por Génesis cuál fueron capítulo 3 de Génesis, las consecuencias del pecado, pero Pablo realmente nos recuerda en Romanos capítulo 8, versículos del 19 al 23, dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Cielo nuevo y tierra nueva también. Que por cierto, allí será donde los cristianos, aquellos que hemos nacido de nuevo, aquellos que hemos sido perdonados por la gracia de Dios, aquellos que se nos ha dado vida eterna, habremos de vivirla en ese nuevo cielo y nueva tierra por toda la eternidad. Entonces, la creación misma está esperando ese momento, está esperando ese momento. Entonces, tenemos igualmente, en tercer lugar, que el hecho de la revelación general, lo que cubre la revelación general en la naturaleza, es, y ese sería otro contraste grande con la revelación especial, que todo lo que encontramos, el ámbito de revelación general en la naturaleza es sumamente limitado en comparación con la extensión de lo que es la revelación especial de la Escritura, esa revelación, podríamos decir, multidimensional. ¿Eh? Y ahí tenemos una gran referencia a que las cosas profundas de Dios son entendidas por medio de las cosas hechas, dice Pablo allí en Romano, pero que evidentemente hay un conocimiento especial por medio de poder entender, ser iluminados por el Espíritu Santo en cuanto a lo que Dios nos ha dejado como su revelación especial para que la entendamos y la apliquemos
en nuestra vida. Bueno, entonces hay muchos detalles aquí que sencillamente, se no es, eh, creer en las buenas nuevas de salvación a través de Jesucristo es el único método de salvación que menciona la Biblia. ¿Qué queremos decir con esto? Hemos hablado de revelación general, revelación especial. Solo la revelación especial de Dios nos ha hablado de nuestra necesidad de salvación y del Salvador, el único dado a los hombres en quien podamos ser salvos, y es Jesucristo. Entonces, el único método de salvación que menciona la Biblia es precisamente, y porque lo menciona la revelación especial, es la persona de Jesucristo. ¿Por qué lo ha hecho? ¿Por qué ha ido a la cruz? ¿Por qué se ha entregado? ¿Por qué se ha hecho hombre? Etcétera, etcétera. Y todo eso tiene que ver con nuestra propia necesidad y esa necesidad queda cubierta cuando entendemos lo que dice la Escritura y lo aplicamos en cada uno de nosotros. Muy bien, queridos. Eh, ¿Algo que queráis compartir, preguntar, añadir? Adelante. ¿Todo está bien por vuestra parte? Consuelo tiene cara de cansada. Bueno, a veces en algunas clases, pues necesitamos ciertamente una dinámica en la cual más participativa. Y bueno, ¿tenéis que añadir algo en este sentido en cuanto a la revelación general, en cuanto a la revelación especial, en fin, todo lo que hemos añadido en el día de hoy? ¿O concluimos? Bueno, bueno, Sí, sí, adelante. sí, y yo lo que quería saber, bueno, he escuchado cómo nos has explicado sobre entre la revelación general y la revelación especial. Yo quería si nos podías dar la diferencia entre esas dos revelaciones, porque como eh, nos estabas diciendo que la revelación general es limitada y a mí me gustaría que nos dieras una diferencia entre esas dos revelaciones. Bueno, es lo que acabo de hacer. Es lo que acabo de hacer. He dado esas, digamos, tres apartados en los cuales hay esa gran diferencia. En primer lugar, decíamos que la revelación general, todo lo que la revelación general puede decir en cuanto a Dios, y Pablo dice que dice mucho en cuanto al poder de Dios, la creación de Dios, la sabiduría de Dios, pues la diferencia es que toda esa revelación natural perecerá. Y la diferencia con la revelación especial es que la palabra de Dios permanece para siempre. Lo acabamos de decir. Permanece para siempre. La revelación especial no pasará porque sencillamente es eterna. Es eterna. También hemos dicho que la naturaleza como medio de revelación fue una naturaleza que ha sido maldita como consecuencia del pecado del hombre, porque ha manchado. Y esa es la naturaleza, esa es la diferencia en cuanto a la revelación general, que ha sido maldita, y por tanto la palabra de Dios es inspirada por Dios, es útil para enseñar, como dice Pablo a Timoteo, para corregir, para instruir en justicia, y eso lo convierte en algo perfecto y santo. Entonces, esa es otra gran diferencia entre la revelación general y la revelación especial. Y decíamos también que el ámbito de la revelación general en la naturaleza es
sumamente limitado en relación con la revelación especial, porque es la revelación especial, se enumeran, digamos, toda una serie de cuestiones, de necesidades que no tiene la propia, digamos, la propia revelación general. Por ejemplo, la revelación general, las escrituras, solo condena, como diría Pablo, allí, por ejemplo, incluso hablando de la ley, ah, allí en Gálatas. Entonces, la revelación general, la escritura solo condena, en el sentido de que conocemos quién ha creado el mundo, pero hay un problema, un defecto de pecado en nosotros que nos lleva a la muerte y a la condenación, pero la revelación general no nos dice eso, nos dice que hay un Dios grandioso que ha escrito, que ha hecho todas las cosas, pero no nos dice nada en cuanto a nuestra propia necesidad de salvación. Así que eso sería un contraste. La revelación especial evidentemente condena, pero también redime, habla de la remisión, habla de quién ha podido, es nuestro Salvador, si creemos en Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Por otro lado, la revelación general concuerda, digamos, que con la revelación especial en el sentido de que habla de la grandeza de Dios, pero de nuevo no aporta nada nuevo en cuanto a nuestra necesidad de salvación. En contraste con la revelación especial, digamos, no solo realza, no solo explica en detalle el contenido de la revelación general, porque Dios ha hecho todo majestuoso, todo lo ha hecho bien a su tiempo, sino que también nos dice que va considerablemente más allá de esa explicación, diciendo cuál es el propósito de Dios en toda la creación, en las cuales en esa creación nos incluye cada uno de nosotros. Más diferencia, más contraste, el mensaje que nos encontramos en la revelación general, el mensaje que se percibe en ella, en la revelación general, debe ser confirmado por lo que dice la Escritura, ¿vale? Debe ser confirmado por lo que dice la Escritura, por lo que dice la revelación especial, y en cambio, la revelación especial en la Escritura no requiere ninguna otra revelación para confirmar que viene de parte de Dios, no requiere ninguna otra revelación para ser interpretada, puesto que la Escritura se interpreta a sí misma, se interpreta a sí misma. Y hablaremos de eso también cuando toque nuestro tema de la interpretación de la Escritura. Entonces, eh, y por último también otra cosa es que las escrituras nunca, digamos, se la equipara, digamos, por decirlo así, la revelación general nunca se equipara, no tiene la misma importancia que la revelación especial. Y la escritura habla de eso, no, no hay un igual. La revelación especial de Dios es eso, la revelación última, la revelación definitiva de parte de Dios y no tiene nada, bueno, nada que ver en ese sentido, en cuanto a su potencial, en cuanto a su equiparación con la revelación general. O sea, hay una grande diferencia que podríamos seguir, pero yo creo que con eso sería suficiente. ¿Qué otra Gracias. pregunta tenéis por ahí? Bueno, todo está bien. Hemos echado de menos a Rodney. Así que Rodney, cuando veas este vídeo, deberás hacer, aparte de tu trabajo, tendrás que hacer también, incluir un par de páginas para que puedas resumir todo lo que en este vídeo hemos estado diciendo, comentando, ¿vale? Entonces, si eso será así por cada vez que no podamos, digamos, asistir a la clase, ¿vale? Muy bien, bueno, pues entonces si no tenéis nada más que decir, quizás una de vosotras, por favor, si nos puede despedir en oración y con eso quedamos emplazados hasta la próxima semana. ¿Quién quiere despedirnos en oración? ¿Consuelo o Fabiola? Semana pasada oró Olivia. Olivia. ¿Sí, Consuelo? Adelante, Consuelo. Ok.
Señor, Señor, te damos gracias, Dios de gloria, por esta clase, Padre Santo, que hemos estado aprendiendo sobre la revelación general y especial. Cómo te revelas, oh Dios de gloria, a través de la naturaleza y cómo te revelas a través de tu palabra. Padre Santo, gracias por nuestro profesor que nos está transmitiendo estos conocimientos acerca de ti. A nosotras, oh Dios de gloria, danos capacidad para poder asimilar todos esos conocimientos para la gloria de tu nombre. Así también te encomendamos nuestros ejercicios, todo cuanto tenemos que hacer. Papá, ayúdanos, oh Dios de gloria, a asimilarlo todo y para que podamos glorificarte en cada día de nuestra vida y cuanto dure este curso que estamos haciendo. Bendecimos tu nombre, te exaltamos y te glorificamos. A ti la gloria y la honra y la majestad por los siglos de los siglos. Amén. He dicho amén. Gracias, Consuelo. Pues a lo dicho, Amén. que Dios los bendiga, tengáis una buena semana en los Igualmente. trabajos, pues aplicaros en vuestros trabajos y bueno, que como bien decía Consuelo, la oración sirva no solamente para ganar puntuación, sino para enriquecimiento personal. Que el Señor os bendiga. Amén. Hasta la Adiós, próxima semana. gracias. Bye Chao. bye. Chao.